Praxis y me posibilito presentar a nuestros dos panelistas. Por un lado tenemos a la doctora Iris del Carmen Delgado. Ella es licenciada en psicología, cuenta con un posgrado en ciencias de la educación, está en proceso doctoral en el Instituto de Estudios de Excelencia Profesional en México. Y por otro lado tenemos al doctor Voltar Varas. Él es licenciado en educación, tiene maestría en psicología clínica, tiene otra maestría en educación, es doctor en ciencias del conocimiento y gestión de la información. Es coautor de varios libros internacionales. Me interesa mucho que aborda entre ellos el asunto de la resiliencia. Son personas de alta trayectoria profesional y con las que nos vamos a permitir estar en este encuentro la noche de hoy. Encuentro, por cierto, alrededor de un tema que genera lastimosamente muchas resistencias e incomodidades en nuestra sociedad. Digamos que nos pensamos este evento en diciembre porque, como bien ustedes comprenderán, diciembre es un mes de mucha movención y de mucho boom emocional. Quiero realizar dos notas personales con relación al suicidio. El suicidio lo podríamos considerar como una expresión de malestar del alma y como una fuga de escape. Eso luego lo andaremos con los ponentes. Y hay que tener claro dos asuntos. Primero, que es, según la Organización Mundial de la Salud, por medio del suicidio se generan más muertes que incluso el VIH-Sida o varios cánceres, eh, incluyendo también el asunto del alcoholismo. Y por otro lado, el suicidio no es un hecho unicausal, está sometido a múltiples factores y es muy susceptible a varias aristas psicológicas, ambientales, sociales. De otro modo, quiero entonces preguntarle a nuestro doctor Voltar Varas la primera pregunta problematizadora de la noche de hoy. ¿Qué factores psicológicos y ambientales se inciden en una persona para que ésta resuelva atentar contra su propia vida? Claro que sí, gracias. Pues buenas noches por esta maravillosa oportunidad de poder ser parte de este maravilloso proyecto. Y antes de contestar la pregunta, déjame hacer un esbozo para la gente que no está versada en ramas de psicología o de psiquiatría, de cómo se genera un comportamiento. Nosotros reaccionamos al medio ambiente. Esa reacción al medio ambiente pasa, digo, del óvulo frontal, pasa a ser confrontado con recuerdos, con vivencias, y de ahí se generan imágenes. Esas imágenes generan sentimientos, emociones, y esos ya traen como consecuencia un comportamiento. Entonces, contestando tu pregunta, Santiago, tenemos dos vertientes que no hay que olvidar. Uno es un impacto emocional y otro es una alteración fisiológica. Para hablar de elementos que requieran apoyo psiquiátrico o psicológico, hay que recordar que necesitamos dos elementos. Uno es profundidad y la otra viene siendo temporalidad. Por ejemplo, usted puede tener un evento traumático, digamos, va usted en el bus y ve un accidente que atropellan a una persona. Eso a usted le va a generar un impacto, pero el tiempo de exposición es breve. Por lo tanto, emocionalmente no habrá una repercusión mayor. Esos eventos en donde son de baja temporalidad o de bajo impacto se pueden apoyar con la vía psicológica. Pero cuando ya hablamos de elementos profundos, que hablamos de una temporalidad bastante expuesta, ya estamos ante un requerimiento de índole psiquiátrico. Entonces, contesto ya la pregunta, ya para no hacer mucho rodeo. Cuando una persona percibe la, la realidad de una manera diferente, puede
lo dejas pasar y no hay una relevancia, no hay un impacto. Pero si yo tengo una alteración genética, si yo tengo una alteración bioquímica como pasa en elementos como el Alzheimer o el Parkinson, en donde la sinapsis se ve alterada, entonces mi realidad va a ser diferente a la de usted. Y eso puede llevarnos a otros elementos. Ahora, lo que comentaba Daniel, es en esta época hay algo que se llama el síndrome de trastorno estacional o el SAD, que tenemos un elemento fisiológico también y otro elemento bioquímico. Desde el momento que estamos en el solsticio de invierno, la Tierra se aleja más del planeta, del Sol, y por lo tanto hay menos calor, menos sol, y al haber menos sol tenemos menos formación de melatonina, de serotonina y de otros neurotransmisores. Después nos vamos a la parte social. Recordemos que el individuo es un ser biopsicosocial. Entonces, cuando usted está solo, la depresión se incrementa. Entonces, cierro con esto la pregunta, Santiago. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor, díganme y trataré de hacerlo más desmenuzado. Gracias. Doctor, creo que en efecto quedó bien clara y yo quería preguntarle para seguir en el orden de la discusión, ¿qué tanto tiene que ver la familia como motor para la materialización de ideaciones suicidas? Mucho. Recordemos que cuando uno se está formando, cuando eres un niño, hasta los 3, 4 años de edad, solo eres un espectador. El bebé reacciona a estímulos auditivos de ritmo, movimiento. Tú le puedes insultar a un bebé con un tono dulce y el niño te va a sonreír, porque el niño identifica ritmos, gesticulación. Cuando pasas de los 4 a los 7 años, 8 años aproximadamente, el niño ya empieza a interactuar, empieza a desarrollar su personalidad, empieza a querer ser parte de, y es donde imita. Ojo con esto. El primer punto es captar atención. En la segunda etapa es la imitación. Tenemos tres cerebros fisiológicamente. Tenemos el reptiliano que obedece a instintos animales. Esto es, tengo hambre y lloro. Hablando de los bebés, me hago pipí, popó, pues lloro. Conforme vamos madurando, entonces el reptiliano le cede el paso al sistema o al cerebro límbico, donde el límbico, el niño empieza a discriminar qué es correcto y qué no es correcto. Primero es por imitación, y ya cuando alcanza la madurez fisiológica, que el neurocórtex es el que toma el mando, el niño ya tiene un criterio para identificar qué es bueno y qué es malo. Entonces, me regreso a tu pregunta, Santiago. ¿Qué papel tiene la familia? Mucho. Por ejemplo, si tú tienes un hijo de 3, 4 años y tú le dices, si no haces esto, te pego, el niño lo que va a hacer es evitar el dolor. No estás guiándolo para razonar qué es correcto y qué no es correcto, sino no quiero dolor, pues mejor me porto bien, no porque tú me convenzas. Después nos vamos a la imitación. Si el niño ve que el papá golpea a la mamá, que el papá dice groserías, el niño va a tomar patrones de imitación
de ejemplo, porque viene la tercera etapa, que ya la describió en los 50 Abraham Maslow, cuando hablaba de que el hombre primero quiere comer y dormir y subsanar sus ideas, sus elementos básicas. Entonces, ahorita le contesto a don Alfonso. Entonces, después el niño empieza a querer tener un rol, que es donde empieza con que, mira, papá, voltea a verme, y voltea a verme, y voltea a verme, porque está llamando tu atención. Si tú, como papá, no le pones atención, el niño va a buscar a quien le ponga atención. Y con eso estoy afianzando la respuesta de la pregunta de Santiago. ¿Qué papel tiene la familia? Si tú sabes escuchar a tu hijo y lo miras a los ojos, porque acuérdate que el niño empieza a interpretar lo que ve. Si tú le puedes decir que el niño tiene un pensamiento abstracto y el niño no sabe qué es un pensamiento abstracto, pero sí va a ver tu cara. Por ejemplo, tuvimos el día de ayer tuvimos un sismo aquí en México. Yo tengo una niña de 3 años, me está sirviendo como 4 años cumple hoy, me está sirviendo como para hacer mis pruebas, mis prácticas. Entonces, si la niña voltea a vernos, si nos ve asustados, se va a asustar, pero no porque dimensione lo que es un sismo, sino porque tú eres el intérprete del niño con la realidad. Por eso quise empezar con cómo se genera un comportamiento, ¿sí? Entonces, no sé, Santiago, si quedó clara la pregunta. Y aquí por aquí está contestando el doctor Alfonso Corte López, como docente, ¿cómo puedo identificar un estudiante con intención de suicidio? No sé si quieras que conteste, Santiago, o seguimos con el tema para no perdernos. Tú me dices. Me parecería pertinente responder esa pregunta porque siento que es muy crucial. Ok, vale, gracias. Ok, entonces voy a tratar de explicar, y perdón si a veces bajo el nivel, es porque asumo que no todos los asistentes pues tienen eh, un conocimiento de la fisiología y la sociología. Y hago un paréntesis para ahondar un poco más. Yo soy sociólogo, pero me especializo en comportamiento humano y pues en nuestra formación llevamos psiquiatría, psicología, antropología y sociología, que yo creo que son estructuras básicas que tenemos que conocer. Entonces, me voy a la pregunta del doctor Alfonso. Nosotros como docentes tenemos que entender primero un elemento. A veces o no tenemos trabajo o nos dan la oportunidad de dar clases en una institución y manejamos pedagogía, pero la pedagogía son niños. Nosotros tenemos que ahondar en la andragogía, que es los elementos que van a hacer la función de enlazar la sociedad con el medio ambiente. Entonces, como docente, tú puedes identificar un niño problema, y es lo que les decía minutos antes. Si usted no le pone atención al niño, el niño lo que va a hacer es llamar la atención, y si no es en su casa, es en la escuela, y vamos a tener los niños problema, vamos a tener a los niños buleadores, vamos a tener los niños que lo que viven en su casa, como respetan la investidura de los padres, son incapaces de alzar la voz o ser impropios, pero en la escuela no. Entonces, usted como docente, doctor Alfonso, tiene que primero facilitar un ambiente de confianza. 2, estar alerta, porque hay niños, nadie se quiere suicidar de manera inmediata. Decía Byung-Chul Han que estamos ahorita en una pandemia de trastornos neurológicos, neuroafectivos. Hoy el 80% de las personas tienen un trastorno de déficit de atención. Tenemos la cuestión bipolar, tenemos la megalomanía, tenemos el narcisismo y hay N cantidad de elementos biopsicosociales que están impactando. Entonces, hago un paréntesis con la pregunta del doctor Alfonso y aterrizo este punto. Tuvimos ahorita la pandemia genera incertidumbre. Si recordamos lo que les decía, que los niños reaccionan a las expresiones faciales, George Simmel decía que era un teatro para poder interpretar. Con la mascarilla estás cortando
ese vínculo de comunicación. 2, con las videoconferencias estás rompiendo ese intercambio energético. Uno como docente sabe si Santiago me está ignorando, si David me está poniendo atención, o sea, yo estoy retroalimentándome. Entonces, estás obligado a estar encerrado en tu casa por lo de la pandemia y tuviste que desaprender la interacción social. Hoy, que ya aparentemente se está abatiendo la cuestión del coronavirus, tenemos que reaprender cómo interactuar socialmente. Entonces, eso es en cuestiones de la pandemia. Si nos bajamos a la edad de la pubertad, donde los jóvenes están atacados por descargas hormonales de una manera incontrolada, o sea, así como el niño llora y no sabe por qué llora, sabe que algo está mal con él. Entonces, imagínate un adolescente, una chica, un chico de 14, 16 años de edad que están teniendo, pero unos fluctuaciones de hormonas dinámico en una velocidad más rápida que la que son capaces de procesar mentalmente y menos emocionalmente, va a generarles un caos. Si uno como adulto no sabe gobernarse sus emociones, va a actuar replicando la formación que llevó con sus padres. Esto es, si a mí mi papá no me hizo caso cuando era niño, bueno, yo voy a desarrollar una intolerancia, voy a hablar muy rápido, atropelladamente, y voy a proyectar eso con los demás. Entonces, el docente tiene que identificar patrones de conducta fuera de lo común. Entonces, nadie se quiere suicidar si no ha dado elementos de depresión, de ansiedad y de N cantidad de trastornos. Entonces, contesto la pregunta del doctor Alfonso, ¿cómo podemos identificar a un estudiante? Yo propongo, y aquí es una buena idea para que la plataforma de investigación está desarrollando, generar cursos para docentes, para familiares, de trastorno de déficit de la atención, de bipolaridad, de cuestiones de neurociencias, pero con el reto de aterrizarlo para las personas que no somos psiquiatras. Porque en Europa y en América tenemos dos instructivos, dos manuales, el DSM-5, que sirve para América, donde vienen unos test y te dice, sabes que esta persona tiene esquizofrenia, esta persona tiene un trastorno mental, y en Europa está el C10. Entonces, pero eso hay que ser competentes para aplicarlo e interpretarlo. Entonces, resumiendo, por ejemplo, yo doy clases en universidad, estoy dando clases precisamente de psiquiatría, y yo le diría al doctor Alfonso que algo como puede ser un curso de grafología te va a dar elementos de la escritura que te pueden despertar las alarmas y esta persona, este joven, no está bien. Algo le está pasando, que vuelvo a lo mismo, puede ser atemporal o puede ser poco profundo. O sea, un joven que rompió en la mañana con su pareja, ahorita va a llegar a tu salón de clases desencajado emocionalmente. Entonces usted tendrá que tener el tacto para redirigirlo, no para apapacharlo, sino para hacerlo que él mismo sea consciente de lo que siente y expresarlo. Todas las escuelas deberían de tener un área de trabajo social o de psicología para ese detalle. Tenemos también que en esta época en México, por ejemplo, se están disparando los divorcios. Las familias fracturadas están abundando. Entonces, papá y mamá se la pasan trabajando, andan en carro cada quien y ya no le tenemos el tiempo para platicar con el niño, con el joven y poderle ver qué es lo que está sintiendo. Viene el inicio de clases, no le preguntes al niño cómo te fue, porque te va a decir lo que tú quieres oír, porque recuerda que el niño está buscando agradarte. Mejor pregúntale, ¿qué aprendiste en español, en inglés, en matemáticas? ¿Cómo te sentiste con ese maestro? El cómo te sientes, la emoción es la base de un comportamiento. Si queremos allanar intentos de suicidio, tenemos que identificar emociones que van a llevarnos por depresiones, ansiedad, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, no sé, doctor Alfonso, si le aclaré la duda o lo enredé, perdón. Adelante, Santiago, te escucho. Doctor Voltar,
Como segunda pregunta problematizadora habíamos colocado lo siguiente: ¿por qué en las tasas de suicidio hay tanta disparidad de género y se encuentra más presente en hombres que en mujeres? Aquí tenemos una vertiente social, porque acuérdate que vivimos en una sociedad machista. A los que ya estamos pues grandes de edad, fuimos educados con gracias doctor Alfonso, con un parámetro de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, y eso nos hizo fingir ante la sociedad que todo está bien. Una dama llora en la sociedad y dicen, es mujer, no pasa nada. Pero el hombre lo llevan a relegar su emoción o sus emociones y no lo sabe cómo derivarlo. O sea, imagínate que es una olla de presión y por eso es que el hombre cae en alcoholismo, en drogadicción, en violencia, en intolerancia a la frustración y demás. Entonces, yo creo, y te hablo como sociólogo, que ese es el elemento que está preponderando en en la sociedad. O sea, la parte del sexo tiene mucho que ver, porque te digo, te dicen, el hombre no llora, el hombre tiene que hacer esto. Por ejemplo, las damas aquí en México están mal pagadas, aunque sean más competentes que el hombre, mucho más competentes que el hombre, pero por el simple hecho de ser mujer, rara vez ocuparán una gerencia o una jefatura porque estamos acostumbrados a que las minimizamos solo porque sienten de manera diferente. O sea, ese es el punto que quiero llevar. El sentimiento va de la mano con lo que viene siendo suicidio. No podemos hablar de intentos de suicidio, no podemos hablar ni debemos hablar de depresión si no dominamos la parte de las emociones. Entonces, esta es de la parte social, Santiago. A nivel social, nos han enseñado a que la casa, el hombre es el que habla, las mujeres se callan. Afortunadamente eso ya está cambiando, eso ya está pasando a un segundo término. Después nos vamos a la parte fisiológica. El hombre al retener emociones genera crisis de hipertensión arterial, genera elementos que lo llevan a infartos, a eventos vasculares cerebrales, porque nos tragamos, vamos a decirlo así, los corajes. Los griegos decían que el hombre tiene tres cerebros, que es el mental, el espiritual y lo que viene siendo el emocional. Entonces, mentalmente nos han enseñado a resolver problemas y el hombre es un poco más frío para resolver problemas, pero a la vez es muy impulsivo. Y eso, resuelva el problema de manera asertiva o no, nos lleva a retener emociones, a úlceras, o sea, sí, resolvemos el problema, pero el precio que pagamos es muy alto. Y de ahí nos vamos a la parte fisiológica. Los centros reguladores de las hormonas, como el eje renina, angiotensina, aldosterona, que están en los riñones e intervienen con la parte del apoyo con la tensión arterial, entre otros elementos, va decayendo conforme vamos teniendo mayor elemento. Entonces, voy a tratar de contestar, Santiago, con una analogía. Hablar de depresión, de ansiedad, tenemos que discriminar dos elementos que se nos han pasado de la mano: placer y felicidad. O sea, el placer es pasajero, la felicidad es permanente. Entonces, ¿tú qué es lo que buscas? El joven, la joven, que está pasando por elementos de depresión y ansiedad y la llevan a pensar en suicidarse, es porque tiene un conflicto entre placer y felicidad. Recordemos que el placer es visceral, la felicidad es etérea. O sea, el placer es tomar y la felicidad dar. Entonces, si a ti como niño nunca te apapacharon porque te enseñaron que los hombres no abrazan, los hombres no besan, entonces te están quitando a ti un vínculo afectivo y por lo tanto no generas placer, ¿sí? Y menos te van a enseñar a generar felicidad. ¿Qué va a pasar? Vas a buscar el placer en elementos
volátiles. Decía Sigmund Bauman que estamos en una sociedad de líquida, una modernidad líquida, ¿no? Entonces, el placer solo se puede conseguir con sustancias y la felicidad, ¿no? Esa es la cuestión. El placer se puede experimentar de manera sola, la felicidad no. Hoy, con los celulares, los jóvenes son incapaces de invitar a una chica a tomar un café de frente. Lo hacen por WhatsApp. Hasta te cortan, la novia te corta por WhatsApp y estamos perdiendo esa capacidad de intercambio y por lo tanto de felicidad. El individuo como ser que conocíamos ya no existe. Era un individuo porque era indivisible. Ahora no, estamos fragmentados. Entonces, los placeres te llevan a una adicción y la felicidad, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de la analogía de los barcos, ¿no? Tenemos que tener, cuando menos, dopamina, serotonina, entre otros elementos. Y el placer se asocia a la dopamina, mientras que la felicidad es la serotonina. La serotonina, al contrario de lo que se puede pensar, no es no es un estimulante, es un inhibidor para que haya mayor adherencia y facilidad en la sinapsis y por lo tanto procesemos de mejor manera lo que percibimos del medio ambiente. Pero si fisiológicamente estoy mal o mentalmente tengo un impacto de mi infancia, pues el enfoque va a ser diferente. Entonces, esa sería mi respuesta, Santiago. No sé si quedó clara. Quedó muy claro y justamente mencionaste un autor surcoreano que últimamente está muy en boga, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han también habla que estamos en una época de las no cosas. Nos hemos encargado nosotros mismos de quitarle la magia a los ritos, a los objetos. Ya estamos encerrados en lógicas de consumo y eso es culpa, entre otras cosas, del sistema neoliberal. Pero eso ya sería como adentrarnos en una discusión macroeconómica, aunque también es de advertir que es el mismo sistema económico en el que estamos inmersos los que nos causa todas estas series de ansiedades, de depresiones. Estamos en una sociedad altamente competitiva y eso en ciertos escenarios genera frustración. Mencioné la pregunta anterior porque viendo las estadísticas que finalizando se las voy a compartir. Por ejemplo, en Rusia, del porcentaje de población humana que se suicida, las mujeres vendrían ocupando una quinta parte. En Uruguay también. En Estados Unidos incluso es un poquito menos las mujeres que se suicidan en tasas de homicidios, tasas de suicidios. ¿Qué está pasando? Que nosotros los hombres nos estamos viendo más afectados, digamos, las lógicas de la competitividad, del mercado laboral, son tan dispares estas tasas de homicidio, porque digamos que, no, es 60-40 más hombres que mujeres, no, es que es muy dispar las tasas de suicidio que se reportan a nivel global. ¿Qué podemos hacer para pedagogizar más a los hombres de nuestras sociedades occidentales? Mira, yo creo, no tengo la última palabra. Yo me dediqué muchos años a la construcción y ahí fue donde fui trabajando en la parte del comportamiento humano. Y te das cuenta que el hombre, el individuo que no tiene bien definida su autoestima, ya sea por factores adquiridos por cuestiones de la familia o por cuestiones, alteraciones fisiológicas o anatómicas, su autoestima va a estar muy dañada. Recordemos que la autoestima se construye con nuestra propia percepción y con la interacción de las personas que nos rodean. Entonces, hoy tenemos un excedente de neurodiversidad. Si nosotros no entendemos la neurodiversidad, Santiago, jamás vamos a entender esta nueva sociedad. En Facebook hay varios videos donde hemos colaborado y donde hemos hablado eso, donde, ok, ya la sociedad quedó fragmentada.
ya no existe el individuo como lo conocemos. Tenemos que generar una nueva sociedad y, por ejemplo, vuelvo a las analogías. La primera línea de batalla contra el COVID fueron los hermanos, o son los hermanos médicos, paramédicos, enfermeras y enfermeros, porque estaban al pie del cañón resolviendo alteraciones fisiológicas de la parte pulmonar, cardiovascular y un largo etcétera. Después, la segunda línea viene siendo los psicólogos, los terapeutas, que van a ayudar al médico, a la enfermera, a desplazar la frustración porque hubo gente que no se pudo salvar y demás. Pero ahí entra el meollo. ¿Qué pasa con Santiago? ¿Qué pasa con cada uno de los aquí presentes que perdieron un ser querido, que no han experimentado sus etapas del duelo, del luto, porque el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido. Hay gente que perdió casa, perdió trabajos, las empresas se declararon en bancarrota y tuvieron que despedir gente. Imagínate que tú ya tienes así, Santiago, de jubilarte por edad y pum, te dicen, ¿sabes qué, Santiago? Ya no te podemos pagar más. Ese impacto emocional, ¿cómo lo vas a subsanar? Entonces, por eso la segunda línea viene siendo los psicólogos, los terapeutas y demás. Y la tercera línea, que aquí es donde Plagis tiene un gran papel importante, somos los sociólogos. ¿Por qué? Los médicos atienden la parte fisiológica, la parte mental, emocional, los psicólogos, y nosotros tenemos que volver a pegar ese gran rompecabezas que es la sociedad. Por ejemplo, para los compañeros que hoy nos acompañan, que les agradecemos su presencia, el antropólogo estudia la historia, el de dónde vengo, el quién soy, el por qué hoy actúo como tal. El psicólogo estudia los vericuetos de la mente resultantes a esa interacción social. El sociólogo estudia el cómo concatenarnos, cómo hacer esa interacción. Cuando dos individuos se juntan, generan usos y costumbres. El perpetuamiento de esos usos y costumbres se llama cultura y la aplicación de la cultura es una sociedad. Entonces, Santiago, ¿cómo podemos interactuar nosotros? Que todos nos volvamos sociólogos, observemos, analicemos y de la mano con expertos, psicólogos, médicos, antropólogos, poder ayudar a pegar esta nueva sociedad. Esa sería mi opinión muy particular, porque nosotros como maestros tenemos que trabajar con la autoestima. Por ejemplo, hoy tenemos bastante autismo. ¿Cuántos de nosotros hemos dado una clase de autismo? Tienes como maestro un alumno conflictivo, pero no lo sabes lidiar. ¿Por qué? Porque tenemos el autismo, tenemos el Asperger, que la gente no sabe qué es. Si pocos profesionales saben qué es, menos cómo interactuar con ellos. Entonces, si nosotros identificamos o asumimos, yo voy a sacar, aventarles un reto a Plagis sin compromiso, en buen plan, que se haga una dinámica en el 2023 donde se manejen autismo, dispraxia, el trastorno de déficit de atención, depresión y ansiedad para no profesionales. ¿Qué pasaría si todos empezamos a hacer una formación cognitivo-emocional, digamos, una charla para padres de familia? Aquí en México hay leyes que obligan a la Secretaría de Educación y Cultura, que viene siendo como el Ministro de Educación, a dar capacitaciones de esas. El sector salud también está obligado a, pero no lo hacemos. Si ustedes tienen hijos, si ustedes dan clases, pregúntense a sus escuelas que si tenemos algún plan de emergencias emocionales. Tienes una chica de 12, 14 años de edad en la escuela, de repente recibe un mensaje por WhatsApp que su papá falleció. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes cómo vamos a ayudar? Y si la relación entre ellos era muy dañada, va a haber una autoculpabilidad que nos va a llevar a pasar a pensar en el suicidio. Entonces, ese sería el reto que yo le lanzaría a Plagis, es hacer paneles, cursos, lo que tú quieras, pero multi y transdisciplinar, como dice Edgar Morán. Si nosotros queremos, y esa es parte de lo que yo he visto que sucedió en la pandemia en el 2020, 2021 y parte del 2022, es hacen paneles de psicólogos con psicólogos para psicólogos. Está bien, pero ¿y qué pasaría si lo hacemos multi y transdisciplinar?
Y ahora, en México hay un vicio muy grande donde es en las universidades, titúlate sin tesis, craso error. Si nosotros volvemos a hacer que la gente investigue, vamos a poder identificar problemas actuales de la sociedad actual. Pero si nosotros solamente voy a hablar en mi tesis de cómo se le mete el agua al coco, está bien, sí, o sea, sí estás cumpliendo con identificar falencias y aplicar los métodos de investigación. Pero, papi, ¿en qué nos puedes? Ahorita necesitamos, el tiempo está en contra, tenemos que reconstruir a la nueva sociedad. Por ahí alguien levantó la mano, Santiago, si me ayudan. Claro que sí, lo que sucede es que no logro identificar quién de los y las presentes alzó la mano, para que por favor hable. Sí, Yo, adelante. profesor, mucho gusto, soy de Ecuador. Ah, mi Esmeralda. bello Ecuador. Un abrazo para Sí, mis hermanos de allá. me sorprendió algo que dijo que de titúlate sin tesis, y eso también pasa acá, por muchos factores. Uno, factor económico, pero creo que no es tanto, más bien el factor del tutor, porque uno hace una solicitud al tutor para hacer un proyecto, y a veces la gestión está complicado porque a veces el tutor no responde y el tiempo va pasando. En cambio, el examen complexivo, el estudiante rinde. Entonces es la facilidad, se gradúa más rápido. En cambio, en el proyecto a veces no hay esa facilidad con el tutor. Lo que pasa aquí en mi universidad, que hasta 2 años demoran para dar un título. Entonces el estudiante, para no atemorizarse, busca lo más rápido. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y sabes, aparte a eso, ¿qué está pasando en México? Que para que tú publiques en una revista indexada científica, hay mucha mafia. Entonces, tienes que pagar para que te publiquen algo. Yo le tengo mucho cariño al Ecuador porque yo soy miembro de la Red Ecuatoriana de Investigación en Resiliencia. Hemos escrito ya varios libros con ellos porque ellos están más abiertos. En Ecuador he encontrado más apertura. Entonces, retomando la parte de la tesis, imagínate que el maestro diga, ¿sabes qué? Hagan el tema que ustedes quieran, pero que sea una tesis. Está bien, está bien. ¿Qué pasaría si lo enfocamos a que sea algo útil? Primer punto. Segundo punto, lo que nuestros derechos a la colonia. ¿Qué problema hay social? Vamos a investigar eso. Y sí, lo que dice el doctor Alfonso, entiendo que son modelos creados por las universidades, pero ahí viene el punch del maestro. Mi habilidad tiene que ser tal como docente que yo pueda cumplir los requisitos del modelo del Ministerio de Educación y mi sello, mi punch, mi huella personal. Entonces, si nosotros dejamos los títulos que es ego, y eso es lo que rompe, eso es lo que mata. Hoy en Facebook ve que todo el mundo está publicando su nuevo carro, su coche, qué comió. Eso es ego. Estamos rodeados de más, y lo que decía Santiago ahorita con el Byul Chulhan, hemos perdido la autoridad, ya no existe el otro. Prefiero tener miles de likes de gente que ni conozco, que ni siquiera me he topado en el camión, en el bus, pero me alimenta el ego. Y cuando alguien me da dislike, uy, me deprimo. Entonces, imagínate si te deprime una red social ahorita, ¿qué va a pasar cuando en un trabajo te regañe tu jefe? Te vas a cortar las venas. Por eso están incrementando los suicidios, la depresión y la ansiedad. La gente no sabe gerenciar emociones. ¿Qué pasaría si la plataforma sacara algún estudio, alguna formación de manejo de emociones, una licenciatura, un posgrado, algo que nos ayude a nosotros poder gerenciar nuestras emociones para luego poder ayudar a las demás emociones? El psicólogo lleva una formación donde estudia la generación de emociones y cómo ayudar, pero eso es cuando el individuo
está fisiológica, biológica y bioquímicamente bien. Y si no, ahí teníamos que irnos al psiquiatra. Pero la gente, hablarle a Daniel, oye, tienes que ir con un psiquiatra. No, pues no estoy loco. A ver, ¿qué es la locura? ¿Según quién? Y, por ejemplo, aquí en México están cometiendo las autoridades una aberración porque están suspendiendo las licenciaturas de filosofía y de sociología. Imagínate, si la filosofía nos da la herramienta de inquirir, de cuestionar, de analizar, nos están quitando ese poder. Adelante, don Pablo, bienvenido. Gusto saludarle. Buenas noches a todos. Quería tocar un tema, profesor, que usted había hablado. Acá en Uruguay estamos con un modelo neoliberal, digamos, un gobierno retardatario en lo económico, y la concepción de la reforma educativa es prácticamente acorralar a lo que era sociología. De hecho, el profesorado, o sea, lo que es el IPA, que es el Instituto de Profesores para Educación Secundaria, sacaron el profesorado de sociología directamente, porque lo quieren aplicar a un aprendizaje en competencias. Pero si el chico no tiene una base de conocimientos, obviamente que se está formando otra ciudadanía, que es la ciudadanía digital. Entonces, no hay una contención en cuanto a la formación del ciudadano. Y hay un tema que es real, que tocando el tema de la adolescencia y lo que es la etapa de formación, acá en Uruguay no hay observatorio de salud mental, los suicidios son muy altos, ni se nombran entre los 3 primeros, y para hoy en día creo que si no es la primera causa anda ahí, francamente, y es un problema muy grave. Lo que está pasando actualmente es que se están suprimiendo las demandas sociales, porque el costo de bancar una terapia en lo económico o un psiquiatra más la medicación es carísima. En un país donde en los últimos 2 años se ha tenido un recorte salarial entre un 20 y 25%, más los despidos. Entonces la situación desborda, es desbordante. Es un detalle a mencionar, y creo que las carreras humanísticas es justamente la base en la concepción de la idea, es un sostén, es una contención directamente. Porque si apuntamos a una educación estrictamente utilitaria, en lo que es primeras lenguas, o ingeniería, o matemáticas, si no tenemos una concepción humanista, vamos a tener este tipo de problemas, porque no va a haber resortes. Y es un problema que, bueno, hoy en día es muy difícil de llevarlo a cabo, porque la oposición, que tiene una mirada más progresista, no es mayoría, entonces no se llegan los votos. Sí, entonces precisamente, le agradezco, don Pablo, ese es el parámetro que yo le veo. A mí, cuando me hicieron el favor de invitarme a dar esta intervención con ustedes, les dije, sí, se trata de salvar vidas, se trata de que podamos cambiar el mundo, hacerlo mejor, porque, por ejemplo, quienes se suicidan o lo intentan, no desean morir. O sea, tienen un sentimiento ambivalente. Por eso inicié hablando de los niños, de los peques. Los niños no saben qué sienten, no lo saben interpretar, no saben qué hacer con lo que sienten. Entonces, imagínate un adulto. Si las universidades están quitando las carreras humanísticas por minimizarlas, yo creo que aquí es donde entra Plagis. Yo creo que aquí es donde entra la Asociación Iberoamericana de Sociología, que tenemos que difundir a varios niveles. No podemos, no debemos mezclar manzanas con duraznos. Esto es, manejemos alguna capacitación emocional, psicológica, social, de conductas dirigidos solo para maestros. Y de maestros hay que hacer uno para bachillerato, uno para primaria, uno para secundaria, otro exclusivamente para trabajadores, otro para padres de familia. ¿Qué pasa con la depresión postparto? ¿Qué pasa con las damas que tienen un hijo y se deprimen por ese desequilibrio hormonal que viven y nadie los ayuda? Si nos va bien y tiene pareja, qué chévere, porque va a tener un apoyo moral, no emocional, en muchos casos, no psicológico. Entonces, necesitamos reeducar a la gente para formar una nueva sociedad. Las alteraciones psicológicas pueden ocasionar desarmonía,
Y esa desarmonía ya la estamos viviendo. En el 2023 al 2025, oigan lo que les digo, vamos a tener el 90% de personas con trastornos mentales. La ansiedad llegó para quedarse. Estamos teniendo gente con trastorno límite de la personalidad, brotes psicóticos, la intolerancia a la frustración. Entonces, tenemos que llevar a través de la andragogía elementos cognitivos, psicosociales y emocionales que nos permitan identificar trastornos del control de impulso. Porque una cosa es lo que siento, otra cosa es lo que interpreto y otra cosa es lo que actúo. Pero en esos tres elementos tenemos detonantes que nos hacen que la hormona sea más rápida que la neurona. Y por eso tenemos el trastorno de control de impulsos como esa alteración psicológica que afecta a todas las personas de todas las edades y se caracteriza por generar la imposibilidad de controlar un impulso a realizar determinadas conductas. Si usted da clases, el alumno te hace una pregunta que te daña el ego, que te toca fibras, tú vas a contestar al joven, no al argumento, porque vas a ser visceral y eso puede meterte en problemas. Natalia Calderón habla de una definición de maternar y dice que maternar sin tribu es un atentado para la salud mental. Entonces, tomo las ideas de don Pablo, en donde se están recortando presupuestos, sí, pero ahí es donde entra usted como maestro, ahí es donde entra usted como padre de familia, es ayudar a identificar esos elementos de salud mental por cuadra, por colonia, por cantón, y a través de Plagis, a través de la Asociación Iberoamericana de Sociología, hacer redes de apoyo que permitan dar atención, disponibilidad, calor, empatía, sostén, o sea, ese es el punto. Necesitamos alinearnos. El éxito de una acción requiere esa alineación. ¿Entre qué? Intención, percepción, respiración y el cuerpo. O sea, usted puede percibir que si alguien se le acerca rápido, lo van a saltar. Pero entonces ahí viene la intención, la respiración para calmarnos y todo. Y entonces entender que esa alineación tiene una intención moral. Si la alineación, y esto a ver si me puedo ser más explícito, una alineación sin moral no sirve de nada, porque va a ser la causa del propio desalineamiento. Si yo genero leyes y normas, pero no estoy contemplando la parte mental, espiritual, filosófica, social, no va a servir. Y máxime, ¿quiénes son los que hacen las leyes? ¿Quiénes son los que hacen los planes de estudio? Gente que está en el escritorio. No es gente que haga análisis, que puedan hacer algo que no sea copy-paste clásico, en donde, por ejemplo, en México hubo una época en los 70 que se copiaron los planes de estudios de Estados Unidos sin hacer un estudio. Y, por ejemplo, están dejando de la mano a Niklas Luhmann cuando hablaba de la teoría de los sistemas. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados. Edgar Morin lo dijo Nicolescu cuando hablaba de la transdisciplinaridad. Entonces, todos los elementos, todos pertenecen a un sistema. Y un sistema, jóvenes, que no tiene objetivos desaparece. Pero también hay que entender que ese sistema tiene varios subsistemas, como un fractal, que es la sociedad de tu casa, la sociedad de la escuela y demás. Si no hay una relación entre estos sistemas, no va a funcionar. Y esto depende mucho de la parte del medio ambiente. Adelante, don Pablo. Sí, doctor, tocó dos puntos, que es la reforma educativa. La reforma educativa llega a Latinoamérica, acá en Uruguay, en el año 96, que fue pronunciada por la ONU. Esa reforma se presenta en Europa. Europa la rechaza. ¿Ah? Aparte, ni siquiera es un modelo de Harvard. Ni siquiera es un modelo de Harvard. La quieren aplicar aquí en Uruguay, en el año 96, fue rechazada por el sindicato de docentes, el sindicato de estudiantes, y hubieron intentos en el 2002, 2008, y ahora se viene muy fuerte. Ya está la reforma. Pero a lo que voy, en el caso de lo que es concretamente la carrera en filosofía, la carrera universitaria en filosofía se está aplicando para los MBA solamente. Es en la toma de decisiones, o sea, es muy selectiva. No está en la formación ciudadana. Está directamente direccionada al MBA para las tomas de decisiones. O sea, que es una posición bastante elitista. O sea, no está en la formación popular. ¿Me explico?
es para que las direcciones no cometan errores, simplemente por un tema mercantil, económico. Pero es para un sector privado, no para la educación pública. Y es imposible aplicar un sistema de aprendizaje en competencia en un país emergente, como somos la mayoría de los países latinoamericanos. Es muy difícil. O sea, somos países que estamos en un sistema de capitalismo tardío. Y aplicar ese sistema sin generar una ciudadanía en concepción humanística yo creo que no es viable, francamente. Los números están hablando por sí solos. Disculpe la interrupción, perdón. No, de hecho, para eso eso es un coloquio, de eso se trata, de nutrirnos. ¿Y qué es lo que pasa, Pablo? Aquí en México terminas una carrera y como no tienes experiencia laboral, nadie te contrata y terminas dando clases. Si las escuelas pusieran filtros para que solo aquel que a través de una evaluación, no de conocimientos, sino de comportamientos y de constructos, pudiera ser capaz de aportar algo. O sea, si tú solamente contratas a Juan, a Pedro y a Luis por el hecho de que terminaron su licenciatura y todo, pues ahí se va a quedar. Pero si contratas a alguien que tiene el amor a la humanidad, el amor a la sociedad, entonces vamos a poder trabajar. El psicólogo, lo he dicho, trabaja con la parte de la mente, pero ¿quién? Y díganme, ¿qué profesional es el que tiene los elementos para estimular que el individuo haga uso de la mente? No sé si me explico, o sea, todos pensamos, sí, pero a veces no tenemos quién nos hace estímulo para poderlo hacer. Entonces, Friedrich Nietzsche decía que tu peor enemigo es la inercia de mente. O sea, el hombre odia las cosas que le tocan de cerca y teme a la luz. Persiguen a los portadores de antorcha. Es más fácil señalar, es más fácil llevar o impulsar. José Saramago dice que las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en el triunfo personal. Vuelvo a lo mismo del ego. Y esto nos está llevando a una psicopatología de tendencias instintivas de esas necesidades vitales, llamada antes instinto de vida. Todo el mundo habla de suicidio cuando o se quitan la vida o lo intentan, pero no sabemos las vertientes patológicas que nos llevan a las tendencias autoagresivas, como pensamiento suicida. El simple hecho que tengas pensamientos de muerte y suicidio tienen 2 vertientes que pueden ser querer llamar la atención o realmente no. Fíjate, cuando una persona dice es que no quiero vivir, no es que quiera quitarse la vida, es que no quiere vivir esta vida que tiene porque a lo mejor se siente frustrado. Si tú le das elementos que le ayuden a 1, identificar su frustración, 2, la causa de la frustración, 3, cómo activar su mente, va a volver a querer vivir. Pero entonces a veces cuando alguien dice es que ya no quiero vivir, pensamos que en un todo, en un total, ya pues que se muera, no. Pero esa vertiente es importante. Luego tenemos las conductas autolesivas o mutilaciones, como esos elementos donde la persona, el individuo, se hace un daño corporal que no compromete la vida, pero escapan en muchos casos al autocontrol, que te decía, puede ser una cuestión bioquímica que no esté procesando su cuerpo y no porque él quiera, sino porque no puede procesarlo de otra manera. Después tenemos el intento de suicidio, que tiene varias vertientes. Ese intento de suicidio como un acto autoagresivo realizado por el mismo sujeto voluntario, pero tiene un resultado no letal. Y tiene, les decía, otra vertiente como el suicidio frustrado, pero también tenemos el parasuicidio o la conducta parasuicida. O sea, la persona puede decir su intención de que ya no quiere vivir, pero puede ser un elemento de manipulación. O sea, entonces, como docente, yo te puedo decir, a mí la grafología me ha ayudado mucho, el estudio del comportamiento humano también, porque una persona que camina de tal manera, todo, yo sé que algo no está bien emocionalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estar alerta con él. Y por ejemplo, tú como padre de familia, tú como maestro tienes que identificar esos elementos, esas dimensiones que hacen que tu autoestima, la de tus hijos, la de tus pacientes, la de tus alumnos, se mejoren. Y ahí sí puedes hacer algo como docente de lo que decía el doctor Alfonso Corte López,
Tú como maestro sí puedes identificar esto y sí puedes trabajar esas dimensiones, que es la relación con uno mismo. Tienes que hacerle ver, acuérdate que el hombre, el individuo, cuando está en la adolescencia, en la pubertad, por esa descarga hormonal, pues no sabe qué es lo que se necesita para ser aceptado y es donde empiezan a fumar por imitación. Pero si tú lo llevas con tu materia a estimular que haya una armonía y una relación óptima con él mismo, le vas a ayudar. Después, hacerle ver las experiencias vividas. Si tú, todas las materias que tú des como padre de familia, lo platicas con experiencias vividas, vas a hacer que el niño, el alumno, haga suyas esas relaciones. Y luego, llévatelo al espejo social. O sea, menos tecnología, menos Facebook y más sociedad. Eso es lo que podríamos estar manejando, ¿no? No sé, Santiago, ¿algún comentario o algo? Correcto, correcto. Profesor, en el marco de esa gestión y trámite emocional y también que mencionaste minutos atrás la teoría general de sistemas, ¿cuál debe ser el papel de la familia, de los centros educativos y la sociedad para el fortalecimiento de la inteligencia emocional? Bueno, aquí tomo, repito a Taco Parson, él hablaba del sistema de las sociedades modernas. La familia es la base. Ahorita les doy la palabra a Pablo y a Aide Álvarez. Denme un segundito. Es que ahí dice ok, no, no pasa nada. La familia es importante. ¿Por qué? Porque el padre de familia tiende a pensar y esperar que el niño piense como él. Craso error. El niño, es un ser, una entidad totalmente diferente. Tienes que llevarlo de la mano para que él piense. Entonces, contesto tu pregunta. Si tú los tomas en cuenta en la casa, ya le hiciste. ¿Cómo? No le digas, lávate los dientes. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nos digan qué queremos hacer, automáticamente nos pone en guardia y es el no. Es el reto a la autoridad como un mecanismo de ese desarrollo emocional donde estoy buscando mi individualidad. Entonces, si tú le dices a tu hijo, oye, a ver, ¿te quieres lavar los dientes antes o después de que acabe el programa? Estás dando poder. Michel Foucault decía que el poder se tiene que ejercer, si no, no sirve. Entonces, si tú le dices al niño, vete a lavar los dientes, no, ¿por qué? O sea, nomás porque no quiero. Porque así como tú quieres, pues yo no quiero. Pero en cambio, dile al niño, vale, chaval, ¿qué te parece si te lavas los dientes ahorita o después del programa? Al final, le estás haciendo creer al niño que tiene el poder. Cuando el niño tenga un problema, que te diga, oye, papá, voltea a verme, aunque tengas mucha chamba o algo, bájate, míralo a los ojos, porque mirando a los ojos generas la empatía, la vibración, la emotividad, y bájate cada vez que puedas. Yo me dediqué 30 años a la atención prehospitalaria y cuando íbamos por pacientes pediátricos era bajarme y ponerme de rodillas para que el niño me viera a su igual, físicamente. Y no uses palabras rimbombantes, sino es, a ver, oye, es que me pasó esto, vale, ok, no me interesa lo que le pasó, me interesa cómo te sientes con lo que te pasó, qué enseñanza te dejó esto. Entonces, cada vez que el niño tiene una experiencia, tú le dices, perfecto, vale, uno, ¿qué sentiste? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Y qué propones? Lo estás haciendo que desarrollen el pensamiento crítico, que es el que tanta falta hace hoy en día. No sé si con eso contesto tu pregunta, Santiago, y le damos la palabra a la señorita Aide Álvarez. Adelante, señorita, le escuchamos. Gracias por estar con Buenas nosotros. noches. Bueno, usted le contestó al profesor Santi lo que yo le iba a decir. Muchísimas gracias. Gracias. Porque realmente nosotros vivimos tiempos muy críticos y difíciles de manejar. Los niños, los jóvenes, los adolescentes hoy con las redes sociales de manera brutal están llevándolos a tomar decisiones equivocadas y nos corresponde a nosotros los que conformamos la familia, la sociedad y los agentes interdisciplinarios, pues estar como muy, muy atentos a ellos, porque bien lo decía usted, cualquier postura nos habla a nosotros, cualquier
manera de sentarse o de hablar, ya nos está diciendo algo, nos está poniendo alerta como para uno estar atento y asistirlo hasta el grado de uno llegar al fondo de la situación que está viviendo, como dice usted, darle herramientas para que él también encuentre entonces realmente el valor que tiene la vida, porque es que a ninguno de nosotros nos hicieron ir primeramente a nuestro interior, nos pusieron a buscar afuera lo que tenemos por dentro y ahora nos toca a nosotros esa parte de enseñarles ese universo interior que tienen y que lo descubran, porque así van a sentirse bastante importantes en cualquier rol que ellos desempeñen. Se nos olvidó que los congéneres son las células, los órganos, todos son seres vivos. Y a nosotros nos dijeron, nos enseñaron eso, lo contrario. Y hoy tenemos ese flagelo porque definitivamente las personas no saben de dónde vienen, quiénes son, para dónde van. Y hoy vemos un montón de cosas que uno dice, Dios mío, esto está perdido. Pero está perdido si nosotros no tomamos acciones inminentes y propicias para darle a estos niños que van creciendo al futuro de nuestras naciones, que son los niños, los jóvenes, no les orientamos, porque ellos son un universo, yo soy un universo, usted es un universo y todos tenemos un universo interior. Y cada quien tiene que redescubrirse. Lo que tenemos es que ayudarlos a que miren ese mundo interior, a que vayan al interior de ellos para que entonces lo de afuera puedan comprenderlo, comprendiendo su parte interior. Y de esta manera, pues, en esa parte yo he tenido mucha experiencia con jóvenes que, que tenían esos deseos suicidas y uno va encontrando que el mundo se les va haciendo pequeñito y que creen que el mundo de ellos es ese grupo que les está diciendo, si no te cortas, si no haces esto, no puedes pertenecer a esta banda. Entonces, uno les va ampliando como que el espectro de la sociedad para que ellos se den cuenta que hay mucho por redescubrirse interiormente y cuando ven cómo es que funciona todo y cómo tienen que desarrollar un ser superior dentro de ellos, empiezan a decir, wow, yo no sabía eso. Cuando uno les enseña, por ejemplo, sin ser religiosa, les enseño todas las enseñanzas que dejó ese gran maestro llamado Jesús y se los interpreto en el interno y ellos empiezan a descubrir todo eso, por qué él había dicho tal cosa y por qué lo dijo, cómo se sella 70 veces 7 en el corazón, lo que nosotros, lo que pasa por nuestra mente, cómo se sella. Entonces, cuando uno empieza a enseñarles cómo graban las células, cómo entra la información a través del cerebro, cómo viaja toda esa información, eso es algo bien muy especial. Entonces, allí tenemos que entrar todas los profesionales de manera interdisciplinaria, hasta los psiquiatras en esta parte, para ayudar al individuo o al niño que desde temprano, si se le da una tablet, porque quien se la dio conoce el manejo de la tablet, no es dársela por dársela, o sea, para que él se entretenga y entonces para uno hacer los demás quehaceres. No, quien entrega un aparato a un niño o a algún libro tiene que saber el contenido para que él encuentre como mayor importancia a lo que va a hacer en la lectura o en el descubrimiento del manejo de la tablet, llámese celular, cualquier aparato electrónico, portátil, lo que sea. Entonces, nosotros estamos llamados a saber también, a conocer de la tecnología, porque decimos, no, es que a mí eso no me gusta, es que no, es que yo no vibro con eso, pero es que tenemos que conocer, porque cómo vamos a orientar a los jóvenes y les dejamos un aparato de esos que ellos ni conocen cómo es que se usa. Y entonces, no, mira que él es inteligente, mira cómo mueve, cómo... Pues métete en ese mundo, porque si tú no estás atento a ese niño, cuando venga a ver ya está en redes sociales y lo capturan los hackers
o los vándalos que están en ese ciberespacio. Tenemos que ser muy, muy altamente inteligentes y entre todos conformar como especie de un bloque para sacar adelante a nuestros niños y jóvenes que serán los gobernantes del mañana. Si no, entonces nos reventamos todo y apaguémonos. Entonces, no valió nada estudiar, de pronto usted sociología, yo ingeniería de alimentos y administración de recursos humanos. Entonces, no serví para nada. Tenemos que todos hacer ese bloque y dejar los egos, que bien lo dijo usted, porque todo el mundo quiere saber más que otro, pero todos miramos un enfoque diferente, desde una perspectiva diferente, cada profesión mira ese enfoque, entonces tenemos que entre todos armar el conjunto de soldados, de guerreros, como digo yo, para poder entonces ganar esta batalla. Gracias. Gracias, sí, de acuerdo. ¿Saben cuál es la materia que todas las disciplinas deberían de llevar? Las emociones. Comentó Aide algo interesante, bueno, todo lo que dijo es muy interesante y muy cierto, pero tenemos que manejar la parte emocional. O sea, no es malo que un niño agarre una tablet, lo malo es que no lo guiemos emocionalmente. O sea, Edgar Morán dijo hacer ciencia con conciencia, y la ciencia es un sistema complejo constituido por varias múltiples dimensiones interdefinibles, ¿no? La lógico-racional, la social, la institucional normativa, la sociocognitiva, la histórica, la política. Entonces, si usted como padre de familia enseña al niño a que sea lógico-racional, a que interactúe socialmente, a que obedezca indicaciones y normas de la casa, a razonar la emoción de la sociedad y que conozca sus constructos históricos, va a ser un ser humano de un pensamiento crítico, emocionalmente estable, acorde, y no va a tener depresiones ni ansiedades, y por lo tanto los parámetros de intentos de suicidio van a bajar. Si recordamos el programa epistemológico piagetano, decía que el conocimiento es un proceso, no es un estado. Eso es para que consideremos a la dimensión temporal histórico-genética de un problema cognitivo. Estamos haciendo memoristas, no estamos haciendo gente que razone. Ese es el problema. Ese conocimiento debe ser la resultante de un proceso constructivo de carácter dialéctico a partir de la interacción objeto-sujeto, que hoy, gracias a los celulares, el WhatsApp y demás, se ha perdido. El conocimiento es un fenómeno no lineal, es multidireccional. Entonces implica una reorganización. Si hablamos del caos que decía von Neumann o Bertalanffy, cuando él hablaba de la teoría del caos, todo es caótico, todo se mueve, todo es dinámico, entonces tenemos que estar alerta y crear esas nuevas estructuras. Pero si usted como padre de familia sigue haciendo lo mismo de siempre, pues estamos perdiendo al hombre. Y para poder reunirlo hay que religarlo. Pero esa religancia es doble, tiene que ser una religancia epistémica y humana. ¿Por qué? Porque gracias al celular, gracias al WhatsApp, el ser humano se está dividiendo. ¿Y por qué se divide? Porque genera antipatía como un mecanismo de protección para que no nos afecte emocionalmente. Nadie le gusta ser votado cuando hablamos de una relación sentimental. Nadie nos gusta que nos digan que no sabemos. Entonces, cuando argumentamos algo, buscamos argumentar, pero atacamos al hombre, no el argumento. ¿Por qué? Porque hemos perdido la parte estoica de los filósofos romanos y griegos de rebatir y debatir el argumento, no a las personas. Entonces, tenemos que identificar y generar relaciones emocionales íntimas entre todas las personas, respetando su individualidad. Porque si bien el hombre, podemos decir que una relación racional se puede medir con números, pero sí, la parte emocional, no. La conciencia superior y el intelecto asumen una prerrogativa por encima de los sentimientos psíquicos. Por eso es que el estado de alerta nos está rebasando para esa generación de inteligencia del hombre mundano, del hombre común. Adelante, Santiago, te doy la palabra. Que sí, para que procedamos, para darle la introducción, ya que vino nuestra segunda ponente,
Iris del Carmen Delgado. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Primo, con lo cual uno entiende que no eres profesional. Que era en serio que vos estabas más allá y no te podías contener. No, yo no le podía decir a él y se lo dije más una vez. Bueno, o sea, yo digo, no despuntaba sin hilo, le dije una vez. Se le dije la primera semana también y que yo no le preguntaba. pero él también lo sé. Y la verdad, no te mereces volver a la casa de la mano. Gracias, Santiago, cerrar el micrófono de Horacio. Gracias, thank you. Listo, muchas gracias, Dani. Doctora Iris tiene apagado su micrófono. Iris, ¿estás ahí? Perdón. Sí, ya, bueno, buenas noches. Sí, le comento que ando confundida con el horario porque tenía entendido que era 8 de la noche aquí en México y ya no sé, como que están todos, ya no sé qué ando con la hora, ¿no? Estábamos hablando frente a una de las, bueno, de hecho ya digamos en la tercera y penúltima palabra, pregunta, perdón, te la formulo para qué te parece si haces la introducción con base a la pregunta. Okay. ¿Cuál debe ser el papel de la familia, los centros educativos y la sociedad para el fortalecimiento de la inteligencia emocional? ¿Cuál sería, perdón? No escuché lo primero. El papel, el rol de la familia, el colegio y la sociedad para el fortalecimiento de la inteligencia emocional de nuestros niños y adolescentes. Ok. Bueno, bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Disculpen con la hora. Bueno, ¿alguien tiene prendido su audio? Ok. Horacio creo tiene prendido su audio. Ok. Bueno, en este caso es muy importante las redes sociales, ¿sí? Y una de ellas, pues las instituciones, todos los centros que pueden haber de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, hay muchos autores que manejan diversos conceptos. Sin embargo, todos en conjunto coinciden en que es la capacidad de la adaptación para la vida, ¿sí? En este caso, tener las herramientas para poder solventar, poder solucionar todas aquellas problemáticas que se nos enfrentan en la vida. Muchas veces confundimos el conocimiento o la inteligencia académica cuando realmente eso, pues podemos sacar 9, 10, ¿no? Pero no tenemos la capacidad para poder resolver problemas emocionales, ¿no? Tuve un caso hace aproximadamente 15 años en la que un chico que era uno de los más destacados académicamente en la escuela secundaria, recuerdo mucho, e incluso él daba clases cuando el maestro de inglés no iba. Y fue muy triste la noticia que de repente nos enteramos que él se había suicidado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si era tan inteligente, era tan buena persona, ¿cómo es posible? Entonces, nos damos cuenta de que las inteligencias emocionales muchas veces pues se dan por la incapacidad de poder resolver problemas. Una de las redes que considero, la escuela es uno de los principales contactos directos que tienen los adolescentes, los jóvenes. Es una de las partes directas en la que pueden prevenirse ciertos tipos, sobre todo los docentes, cuando detectan a los jóvenes que son intolerantes a la frustración o que son con comportamientos impulsivos, ¿no? O que de alguna forma tienen algún trastorno de la personalidad. ¿Sí? Porque es ahí el riesgo en el que una persona puede cometer ciertas situaciones, por ejemplo, intentos suicidas, gestos suicidas, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, aquí lo importante es detectar los trastornos de la personalidad, si en este caso hay unos que de los que se dan más común, ¿no? Pues digamos que el trastorno o esquizofrenia, por ejemplo, la bipolaridad, podrían ser también inclusive la anorexia. Esos trastornos es importante atenderlos de manera permanente, de manera urgente. ¿Para qué? Para que esto no vaya a empeorar, ¿no? Y a la dificultad de soluciones más adelante. Otra de las situaciones que también podrían ser que es contacto directo, tenerlo con los alumnos, es prevenir, ¿no? Como por ejemplo el consumo de adicciones, el consumo de alcoholismo, ¿no? Esto lo podemos ver en las familias, en la sociedad, ¿no? ¿Qué hacer en este caso, ¿no? Cuando una persona ingiere mucho alcohol o toma mucho, hay muchos centros de autoayuda, por ejemplo, como hay Al-Anon, incluso hay psicólogos en los que pueden ser tratados, grupos de autoayuda. ¿Para qué? Porque este tipo de situaciones de personas alcohólicas
alcohólicas o personas que son adictas a alguna sustancia adictiva, pues es una de las cosas, de los factores que corren el riesgo, ¿no? De hacer algo que no puedan controlar porque están bajo esa influencia, ¿no? Otro de los factores que también son muy destacados o muy determinantes es que la persona, en su caso, pues digamos que no cuente con el apoyo familiar, ¿no? Porque el apoyo familiar aquí es fundamental, ¿sí? En caso cuando una persona pues se queja mucho quizás de dolores de cabeza o que no quiere ir a la escuela o que no quiere ir a trabajar o que se aísla de la sociedad, que se aísla de los amigos, de la familia. Entonces, estos incidios es importante retomarlos, la familia, entonces aguas porque algo está pasando ahí, ¿no? Probablemente esté pasando por una depresión, entonces ahí sí canalizarlo y tampoco querer hacerlo del psicólogo o el psiquiatra, sino que de alguna forma escucharlo y ayudarlo más que nada para canalizarlo o atenderlo, para buscarle ayuda con un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Para que pueda ser atendido esa persona, ¿no? Otra de las situaciones es la familia, el factor familiar es importante y sobre todo porque acordemos que perdón. Jorge David Vargas, sí. Vi que se levantó la mano. Sí, dime. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, no, lo que pasa es que te interrumpí para una bobadita, solamente que una amiga está intentando introducir a la reunión y no ha podido ingresar. Entonces era para si, por favor, Santiago le podría dar ingreso. No te escucho. No tengo a nadie en sala, mi estimado Jorge. No, ya me informó que ya puede entrar. Muchísimas gracias. Ok. Vale. Muy bien. Entonces, les comentaba, eso es una de las redes de apoyo. Por ejemplo, en caso de la familia, canalizar ese tipo de síntomas de la persona, cuando escuchar más que nada cuando te dice me siento mal o no sé qué hacer, la vida no tiene sentido, quiero dormir, quiero tomarme pastillas para dormir. O sea, ese tipo de situaciones es importante ponerle atención, ¿no? Porque a veces la dejamos y no le tomamos importancia, ¿no? Y eso luego pasa a situaciones mucho más graves. Eso es en la familia. En cuestión de la escuela es la prevención, en cuestiones por ejemplo, de alcoholismo, dar pláticas de prevención, de concientización, incluso psicanalizar a las personas que son intolerantes a la frustración, a que son incluso son muy impulsivos, canalizarlos, porque tengo entendido que en las escuelas pues hay orientación vocacional y pues ahí orientarlos de esa manera para que en su caso probablemente pueda ser atendido ahí o en su caso ser canalizados al área que corresponde, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la sociedad también, tener a los amigos, es importante esta parte de hacer ecos, ¿no? Esto que se aprende, eso que se escucha, para que los amigos también sepan qué hacer en esta situación. Esta parte de la inteligencia emocional es muy amplia en cuestión a las emociones. Lo importante aquí es que la persona esté estabilizada emocionalmente, que no esté pasando por una situación de trastornos de personalidad, o bien que si tiene una situación grave, por ejemplo, una situación de pérdida de algún duelo, pues que sea atendido, ya sea una unidad de centro de duelo, una unidad de psicología, en psiquiatría, en su caso, si se requiere, ¿no? Eso sería lo recomendable. Muchas gracias, doctora Iris. Sí. Escuchando tu intervención, recordé que hace 4 semanas, quiero contarles una incidencia, me tocó atender un caso de un adolescente que estaba amenazando con suicidarse. ¿Cuál era el bollo del asunto? Yo estoy en un departamento, en un estado muy distinto a la ciudad donde él se encontraba. Entonces me tocó realizarle los primeros auxilios psicológicos desde las redes sociales. Ya me había mandado fotos del daño que se estaba ocasionando. Fue víctima de abuso sexual y me mostró cómo se rayaba las insignias, pues los nombres de las personas que cometieron el abuso sexual en contra del menor, y me cuenta, entre otras cosas, me contó que la familia no le creyó, no lo apoyó desde el primer momento. Entonces, con mayor razón, pongo en énfasis la importancia de contar con una familia, con miembros familiares que estén ahí para escuchar.
Y en su efecto, si no está en la familia, los amigos, hacer amigos. Es importante crear esas redes de apoyo, fundamental. Para eso, digamos, como sociedad tenemos que abrir los espacios, desde Plaxis o cada uno de los que está compartiendo la noche de hoy en este conversatorio, para que seamos dinamizadores de la salud mental. No tenemos que ser propiamente psicólogos, psiquiatras para hablar del tema, pero al menos que nos sensibilicemos, porque, por ejemplo, hola, ¿alguien iba a hablar? Oli, hola. No, pues Dale, quería como pensar la palabra para continuar lo que estabas diciendo, pues como hacer un punto de vista, una pregunta a los expertos. Sino que, bueno, tengo un par de amigos, pues como basándome en lo que hemos hablado, y ellos están medicados. Entonces, es como que no sé no sé realmente cómo será su proceso psicológico, pero con respecto a la medicina que usan hoy en día como para dormir y todas esas cuestiones, ¿qué piensan al respecto? ¿Piensan que es realmente como la solución o, bueno, una ayuda real para trastornos psicológicos? Porque pues una persona que intente suicidarse es una persona que, bueno, si no está llamando la atención, pues tiene un trastorno, pues tiene algún diagnóstico psicológico. Entonces, hoy en día lo que hacen es medicarlos, es como lo común, pero yo creo que hay que ir más allá de la medicina, no es como simplemente dopar a la persona para que deje de sentir o de pensar, sino como sí, ayudarlos a trascender, no sé, ni qué, porque son como tantos pensamientos que les llega y emociones. Doctor Voltaire. Sí, yo me remito, estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Me quiero remitir a Husserl y a Kant. Cuando ellos hablaban de la que en él se llama atención contra los objetos trascendentes de conciencia y subjetividad, o sea, lo que se experimenta, se piensa, se estima y se sustenta con la conciencia es parte de lo que va a sustentar al alma, a la persona. Y Kant hablaba de la fenomenología trascendental como ese camino de la objetividad, donde podemos nosotros como maestros, como padres de familia, identificar cómo está la autoestima de la persona, cómo está, y ahí estoy hablando de hijos, estoy hablando de padres de familia y demás. Entonces, Joder hablaba de esos objetos como sensibles o intelectuales. Hoy la gente tiene muchos conocimientos, hay más conocimientos que son avasalladores, que son más rápido el ingreso de conocimiento que la temporalidad que tú le das para entenderlo. Entonces tenemos que identificar que para que un hombre pueda hacer un de ese conocimiento, pues tiene que tener un elemento axiológico de equilibrio en donde sustente lo que piensa, lo que dice con lo que está recibiendo y la parte emocional para poderlo manejarlo, ¿no? Esa sería mi aportación y si quieres le damos la palabra a Alejandra Jiménez para escucharle. Adelante, señorita Alejandra. Ay, no, esa fue la vez que la levanté ya. No Okay, había quitado la mano. Gracias. Adelante, Santiago. O bueno, sí quisiera decir algo al respecto. Es de lo que dijiste, se trata más como del, no sé, del amor propio, de trabajarnos a nosotros mismos y no solamente como ir al psicólogo una vez a la semana, una vez cada 15 días y pensar que esa es la única solución y la medicina que me mandan, sino que es como un trabajo también a desarrollar introspectivo del diario vivir, de los hábitos, de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Como por ejemplo levantarnos y tomarnos un vaso con agua, entonces vas a hidratarte el cerebro y
todo tu cuerpo y todo tu sistema, alimentarte bien o no alimentarte bien, pues eso va a hacer también que tu cuerpo físico esté equilibrado o no esté equilibrado y así mismo desbalance toda la cuestión mental y emocional. Sí, lo que pasa es que no vamos a un psicólogo hasta que no tenemos una repercusión. Y eso está mal. O sea, el simple hecho de, por ejemplo, un niño que pasa de primaria a secundaria tiene un cambio social, emocional, psicológico, fisiológico, y tenemos que ayudarlo a entender esa nueva etapa. En una empresa, imagínate que una empresa tuviera algún protocolo para ayudar a desvincular a las personas cuando ya se van a jubilar. Pero digo, hasta que tenemos el agua hasta el cuello, es cuando vamos con un psicólogo y no debe ser así. Así como vas al dentista al menos 2 veces al año, deberías ir a un psicólogo al menos 2 veces al año, a ver cómo estás. Pero si tú te esperas a que la olla se vaya rellenando, va a explotar. Y el problema no es que explote, es cómo va a explotar. Adelante, Santiago, o doctora Iris, lo que quieran, adelante. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, de verdad, definitivamente. De hecho, hasta nosotros los psicólogos estamos, pues ahora sí que visitar al psicólogo por lo menos 2 veces al año, ¿no? Y acá no deja de advertir, el doctor Sente, ¿no? Lo sabe, ¿no? Es correcto. Esto es como ir a visitar a un médico, definitivamente, ¿no? Es como cuando te duele la cabeza, vas para que te diagnostiquen y para que te den un tratamiento. Lo mismo es el psicólogo, nada más que los mitos, los tabús, ¿no? De que, pues, que se ha tenido por las creencias, ¿no? De que, pues, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loca, ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios o de pensamientos es lo que hacen que se alejen un poquito, ¿no? Pero en realidad es correcto lo que acaba de mencionar el doctor C. Así debe de ser y ojalá que así fuera porque así estaríamos evitando muchísimas depresiones mayor, por ejemplo, en este caso, porque también hay que tomar mucho en cuenta que la depresión es una enfermedad, ¿no? Y la depresión es algo de que también tiene una trascendencia familiar y también es genético. Puede ser ese historial cuando una persona que te dice que a lo mejor tiene, porque hay que tener otros 4 factores, ¿no? No es lo mismo decir, hablar de ideas suicidias, a gestos suicidios, a intentos suicidios o incluso al suicidio consumado, ¿no? O al suicidio frustrado, por así decirlo. Entonces son diferentes conceptos. Entonces es importantísimo, incluso el 30% a nivel mundial o 1 de cada 3 personas tenemos ideas suicidias en algún momento de nuestras vidas, porque a lo mejor hay una pérdida de un ser querido, a lo mejor pérdida de un trabajo o cualquier circunstancia, ¿no? Pero esto no quiere decir que ya no vayas a intentar matar, ¿no? No, sino que esto ahí queda. Pero cuando estamos hablando de una depresión, que hay una trascendencia familiar, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque ahí es biológico, es hereditario y podría ser incluso, ahí se requiere de medicamentos. Cuando nosotros decimos, muchas veces lo peor que podemos hacer a decirle a una persona que está en depresión mayor, ay, no pasa nada, pon de tu parte, no pasa nada, si no pones de tu parte no vas a salir así. Entonces es lo peor que podemos hacer. No, claro que sí, sí les falta, sí les falta. ¿Y qué les falta? La sustancia serotonina. ¿Sí? Esa insuficiencia de serotonina es lo que hace que esa persona no se sienta bien. Sí le falta, por supuesto que le falta. Es como un diabético, no le podemos decir, pon de tu parte, haz de tu parte, no, porque pues realmente no te falta nada. Pues sí, sí le falta insulina, por supuesto, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, cuando hay esas personas que de repente no es lo mismo, cuando muchas veces confundimos esto, hay que tener en cuenta que, bueno, confundimos la parte cuando la persona dice, no sé, quiero dormirme, quiero tomar algo para dormir y 2, 3 días, no quiero, estamos evadiendo, hay un escape de algo, no estamos evadiendo ciertas circunstancias, pero no quiere decir que por eso yo esté pensando en matarme, no, pero sí estoy intentando escapar de algo, porque no tolero, no, es tanta frustración, es tanta mi angustia que lo que quiero es evadir en ese momento y estoy pensando en tomar pastillas, tomar un medicamento y a veces se nos pasa la mano, ¿no? Y entonces, incluso en el
mundo. ¿Y qué es lo más grave? Cuando las personas hacen eso, se les pasa la mano, luego le tienen que hacer un lavado de estómago o de las cuerdas vocales. Y luego, ¿qué pasa con los médicos a veces que malinterpretan las cosas? Es que, de veras, que ¿cómo va a ser tan semejante cosa? Y le voy a hacer esto así fuerte para que aprendan, ¿no? Y entonces a veces hasta los lesionan, hasta los lastiman. Entonces, esto es algo como que muy pues, violento, por así decir. Y pues estamos hablando de algo serio, ¿sí? Algo serio que tan serio es que la situación es de que esa persona que tuvo un gesto de suicidio debe de salir de esa unidad, por lo menos con una cita, con un lineamiento de tratamiento, de un patrón a que seguir, de que esa persona esté tratada, tenga una intervención psicológica, en su caso a lo mejor una intervención psiquiátrica, para que realmente salga de ese hospital, incluso con la familia, ¿no? Excelente. Quieren hacer dos intervenciones, tanto Raciel como Juan. Les suplico que la hagan de manera muy puntual para realizar la última pregunta problematizadora y hacer cierre. Adelante, Raciel. Hola, buenas noches. Raciel Villagrana de Campeche, México. Bien, muy puntual lo que comentaba la doctora Iris, ¿no? Cuando, bueno, uno de los grandes problemas de estos es que muchas veces son enfermedades silenciosas, o sea, no sabemos que las tenemos o no sabemos porque no presentan síntomas muy visibles. Ya tuve la mala experiencia con una persona que no segregaba serotoninas y que realmente tenía un diagnóstico y debería de haber estado medicado, de hecho lo estaba. Pero ahí regresamos a la pregunta que hacía Santiago, ¿no? Los papeles que juegan en la casa, lo que es la escuela, y es la primera escuela, ¿no? Y es el y podemos pensar es que él así es, él es callado o él es extrovertido y podemos pasar desapercibidos estos síntomas, no acudimos a un especialista o en mi caso que podemos pasarlo por alto y después cuando queremos intervenir muchas veces ya es demasiado tarde. Entonces, qué bueno que sean todo este curso, este tipo de conferencias donde podemos aprender más y estar más atentos. Muy interesante. Gracias, doctora. Los dejo para que podamos continuar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sigue don Juan. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos de la Ciudad de México y me ponía a pensar hace rato la importancia en la psicología o en el dentista o en una serie de que hagan o hablen de la conciencia del cuerpo. Pero creo que aquí conviene tener un lugar que todos le reconocemos a la psicología, pero ver qué la sociología puede hacer. O sea, a cada rato me brinca Durkheim. O sea, ¿qué corrientes suicidógenas nuevas tenemos en la actualidad que tendríamos que identificar por nuestra latinidad, latinoamericanidad, etcétera, y en relación a los grupos etarios y esta serie de cuestiones? Porque mire, yo siempre lo digo con los psicólogos, si el psicólogo no detecta que hay problemas que son sociales y que necesitan políticas públicas para abordarse, y el sociólogo no le damos un lugar al psicólogo, mal vamos. Entonces sí quisiera un comentario al respecto, porque creo que necesitamos sociólogos, regresar a Durkheim, regresar a los clásicos y más recientes, claro, para detectar, porque claro que existen corrientes suicidógenas, claro que los medios de comunicación promueven. Ya no me alargo, agradezco la atención, muy amables a todos ustedes. Doctor, Voltaire. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el señor. Tenemos las corrientes que sí están
plasmadas en Durkheim, pero no solamente en Durkheim, ya George Simmel los habló un poco más. Aquí el secreto es que identifiquemos que esas corrientes se originan en la colectividad. Entonces, no son la causa real o determinante, pero sí pueden ser los detonantes. Hoy en México estamos acostumbrados a que haya atropellados. Ya no nos espanta. Ya lo vemos con una cotidianidad y esa es parte de ese gran problema. Entonces, pues repito lo que ya había comentado don Juan Carlos, que si la primera línea eran los médicos y el personal de la salud, la segunda, los psicólogos, los psicoterapeutas, los sociólogos tienen que ser la tercera línea, pero el error es no debemos de estar aislados, sino debemos de combatir juntos en una multitransdisciplinariedad. Mientras cada institución no lo haga así, no vamos a salir adelante. En cada hogar hay una madre y las madres son sociólogas natas. Así de sencillo, nada más hay que reforzar con elementos psicológicos, antropológicos, porque si tú no enseñas al niño de dónde viene, pues va a tener muchos traspiés en el futuro, ¿no? Adelante, Santiago o doctora Iris. Doctora, ¿algún comentario para pasar a la última y cuarta pregunta? Totalmente de acuerdo con lo que comenta el doctor Seck, es breve. En esta parte de los temas de suicidio, sí es 100% social, definitivamente, y coincido mucho con las teorías de Durkheim, pero también tiene que ver mucho con la parte, con el historial familiar, ¿no? Que también es otro factor que lo determina. Otro, nada más agregarle brevemente cuáles son los riesgos principales. El historial familiar, los trastornos de personalidad, ¿sí? Ya sea esquizofrenia, bipolaridad, ya sea anorexia. Otro factor de riesgo muy severo es si la persona es intolerante a la frustración, es una persona muy impulsiva, ¿sí? Esto también otro factor, el alcoholismo, las drogas, ¿sí? Eso es uno de los factores que también te puede conllevar a ese tipo de situaciones. Tienes cerrado tu micrófono, Santiago. Santi, tienes el micrófono apagado. Micrófono. Qué pena, compañeros. Lo que les estaba comentando es realizar esta pregunta a modo de cierre, porque hemos hablado un poquito de un trasegar conceptual acerca de esto, el tema del suicidio, la salud mental. Entonces, ¿qué herramientas o estrategias proponen para el fomento de la salud mental en su país y pensarnos también en América Latina para aplicarlos en los contextos más locales, por ejemplo, en mi municipio o en el municipio de usted, o inclusive en nuestras propias familias? ¿Por qué no? De eso se trata, de aterrizar y llegar a lo más profundo del ser humano. Esa es la pregunta, doctor Parras. Mi propuesta es difusión, capacitación y concientización. Lo que les decía hace rato, Santiago, es hacer la difusión, pero a un nivel, por ejemplo, hay que adaptar un traje a la medida de cada persona. Por ejemplo, yo haría una capacitación para padres de familia, uno para maestros, y de ahí uno para primaria, secundaria, bachillerato, y luego estar reforzando estos, enseñando a la gente a través de métodos de caso cómo identificar. No es para generar psicólogos o psiquiatras express, sino para que tengan los elementos cognitivos para levantar la mano y decir, doctora Iris, tú eres psicóloga. O sea, esa sería mi propuesta, Santiago. Gracias por la oportunidad. Doctora Iris. ¿Tiene apagado su micrófono, doctora? Coincido con el doctor nuevamente. Esto es cuando hablamos de suicidio es multifacético, ¿sí? Si me dices hablar en una universidad, pues lo más probable es que quieran conocer los chicos los marcadores o indicios para
para saber cuando una persona tiene pensamientos suicidas o algo así, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, aquí, lo más probable es que quieran saber cómo detectar a una persona que se quiere matar o que va a cometer un suicidio, ¿no? Cuando hablamos con padres de familia, por ejemplo, que tienen a una persona que se ha suicidado, lo más probable es que quieran llevar el proceso del duelo, ¿no? Y digamos, primero que nada, el sentimiento de culpa, ¿no? De qué hice, qué no hice, o el rechazo sí, de la persona que lo hizo, ¿no? El enojo, la ira, ¿no? Bueno, en ese aspecto, aquí lo importante es, primero que nada, cuando son las escuelas, es prevenir, es decir, pláticas de concientización, primero que nada del alcoholismo, de las drogas, porque eso es uno de los factores. Las personas que tienen problemas una parte como por ejemplo ahorita sería mucho más familia, porque ahí es donde cuando una persona tiene algún trastorno de personalidad, inmediatamente, ¿no? Tratar a esa persona, estabilizar la parte emocional de esa persona, es decir, que la persona esté bien, ¿no? Para que de alguna forma imagínate que una persona tiene un trastorno de la personalidad, pero además está deprimido, pero además ya tuvo una idea suicida, o sea, tiene, y dice uno, no, pues es que como yo me siento mal, como me siento triste, pues, tu estado depresivo, ¿sí? Te estabiliza y entonces luego haces lo que quieras, vendes y te vas a otro lado lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí lo importante es identificar esos tipos de indicios y tratar, y que sean tratados, ¿no? La otra parte es igual pláticas de alcoholismo, drogadicciones, de este tipo de situaciones. Personas, pues se quiten la vida, ¿no? Incluso en el mundo hay les repito, hay de 10 a 20 millones entonces estamos incluso hasta todo el año 1 millón de personas se suicidan en el mundo. Entonces, estamos hablando de situaciones bastante graves, ¿no? Pero que sí deben de ser atendidas de esa forma. Excelente. Magistrales intervenciones. Haciendo entonces un reencuadre general, lo primero que ustedes proponen es hablarlo, ponerlo en el ámbito del lenguaje. Por parte del doctor Varas, él en particular propone desarrollar capacitaciones por segmentos poblacionales, padres de familia, para las poblaciones profesionales, no psicólogos ni psiquiatras propiamente. Por parte de la doctora Iris, que hace énfasis en hablar con relación al tema del consumo de alcohol, las drogas, sensibilizar en especial a las personas más jóvenes y trabajar con familias. Todo este conjunto de propuestas, digamos que vamos a tenerlas en cuenta para el desarrollo de futuros cursos, talleres, seminarios que en el 2023 vamos a realizar en alianza con otras entidades de ser posible, con nuestro director, porque ustedes bien saben que es un tema muy complejo, demanda mucha sensibilidad humana y muchísimas gracias por el mero hecho de estar aquí escuchándonos, aportando con sus preguntas, con sus reflexiones, con sus propuestas complementarias. No me queda sino agradecerles y esperamos que tengamos todos un diciembre en nuestros países donde ojalá no hayan tantos intentos de suicidio, porque si ustedes van a las estadísticas, o por lo menos acá en Colombia, el mes donde más se suicidan, lastimosamente, es diciembre. Que todos los presentes pongamos algo de nuestro granito de arena como seres humanos y escuchemos a quien esté pasando por algún cuadro de depresión, ansiedad, alguien que en este momento esté en alguna crisis existencial, porque diciembre es un mes de mucho boom emocional y bueno, estamos para apoyarnos, estamos para crecer como profesionales, como ciudadanos, como seres humanos, independientemente de que seamos creyentes o no. Venimos al mundo a servir
De nuevo, muchísimas gracias a los dos ponentes y a todas las personas de todas las partes de América Latina que estuvieron acá presentes la noche de hoy. Algunas palabras antes de despedirse, doctora, doctor Walter. Adelante, doctora, las damas primero. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias más que nada y pues ahora sí que darle pues como una sugerencia a las personas que estuvieron aquí. Siempre escuchen a los familiares, ¿no? Siempre escuchen cuando una persona te dice de alguna forma que no quiere nada, no tiene sentido la vida, hay que escucharlos, porque muchas veces no lo tomamos tan importante, ¿no? Y eso luego es el lamento, ¿no? Escuchar a las personas, ayudar a los amigos, ayudar a las familias, a la sociedad, todo lo que se pueda en contacto con lo que es el suicidio. Recuerden, y les pregunto ya para que yo termine, ¿quiénes se suicidan más? Los hombres. ¿Entre qué edades se suicida más? Hay muchas estadísticas que varían, pero entre todas las que más coinciden es entre los 15 años al 35 años. Pero eso no quiere decir que no haya suicidios en niños. Hay suicidios en niños, hay un pico en niños y también en la edad adulta, ¿no? Así que estamos hablando de generalizar, o sea, no podemos determinar uno en específico, ¿no? ¿Quiénes se suicidan? No hay raza, no hay sexo, no hay edad, no hay nada, ¿sí? No hay clase social, no hay nada. Entonces es importante tomar en cuenta esa parte, ¿no? Es que no lo creo que esa persona, no, sí, créelo, ¿no? O sea, es que no puedo creerlo porque el pensamiento es interno, ¿no? Entonces, por eso, cuando te dicen algo, es escucharlo. Esa es una de las sugerencias que yo les doy, muy independiente de todo. Muchísimas gracias, de verdad, que quizás me faltó más, pero bueno, el tiempo es poquito, pero estoy encantada de la invitación. Muchísimas gracias, Santiago, doctor, y muchísimas gracias a todos, a Raciel Villagrán, mi compañero de trabajo, muchísimas gracias, me dio mucho gusto verlo aquí, y pues bueno, todos pensaban que era a las 8, bueno, nos adelantamos, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Enhorabuena. Saludos desde México, desde el Tecnológico Superior de Champotón. Les mando muchos saludos, Champotón, Campeche. Gracias, doctora. Pues bueno, yo agradezco a la plataforma de investigación Plagis y a todos los amigos y amigas que esta noche nos acompañaron, y solamente tomando las palabras de la doctora Iris, yo les diría más observación y mayor sentimiento. Sientan. Dejemos un poquito, hay que buscar el equilibrio entre la tecnología, entre lo que viene siendo los celulares y todo, y estar atento a lo que pasa, a lo que sentimos, y también no olvidarnos de uno mismo, porque luego vamos a ir de superhéroes salvando a los demás y nosotros tenemos un caos en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro alma. Por mi parte es todo, es cuanto. Gracias por la invitación, Santiago, y a todo el equipo de Plagis, y estamos de pie al orden. Muchísimas gracias de corazón. Genial evento, muy reflexivas las conversaciones, los planteamientos. Feliz Navidad a todos y a todas. Igualmente, feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao, que descansen, Santi, doctora Iris. Un placer. Hasta luego. Por acá. Adiós. Chao. Excelente noche. Gracias.